Los almuerzos de los domingos siempre fueron mi momento favorito de la semana. Es cuando la familia se reúne, los niños corren por la casa, la mesa está llena, y el corazón también. Pero ese domingo, mi nuera me miró a los ojos y gritó: «Tú no eres familia». Justo delante de mis nietos. Y si crees que me quedé callada, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después dio un giro total a esta historia. Y nadie, de verdad, nadie, esperaba lo que hice. Pero antes de seguir, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia como esta, porque se vienen muchas vueltas inesperadas. Me llamo Julia Robledo, tengo 65 años, y durante casi toda mi vida me dediqué a la familia, como hija, como esposa, como madre, y ahora como abuela. Siempre creí que el respeto era una herencia que uno dejaba. Pero ese día, entendí que, a veces, hay que recuperar lo que construimos con amor. Aunque duela. Nunca me ha gustado meterme donde no me llaman. Desde joven entendí que a veces el silencio duele menos que las palabras dichas en el momento equivocado. Pero ese domingo, ese maldito domingo, yo no buscaba atención ni quería molestar a nadie. Solo quería compartir un almuerzo con mi familia. Cociné con tiempo. Preparé el arroz con leche que le encanta a Clara, corté unas flores del jardín y hasta saqué la vajilla antigua que usábamos cuando Tomás era niño. Todo con ilusión. Pensando que, aunque ya no vivíamos bajo el mismo techo, todavía había un hilo que nos unía. Qué ingenua fui, creyendo que la familia era ese lugar al que siempre se podía volver. La casa estaba llena, sí, pero yo me sentía fuera de lugar. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me ofreció una silla. Belén apenas me saludó con la boca apretada y enseguida se dio media vuelta para seguir platicando con sus amigas como si yo fuera la señora que viene a dejar el mandado. Tomás, ay, Tomás, ni siquiera me miraba. Estaba sirviendo vino, riéndose fuerte, hablando de negocios como si yo no existiera. Me dolió el pecho, pero sonreí. Sonreí como lo hacen las mamás cuando se tragan el llanto. Me pregunté cuándo fue que me convertí en un estorbo en la vida de mi propio hijo. ¿Fue cuando se casó? ¿Fue cuando firmé la casa a su nombre, confiando en que la gratitud sería suficiente? Me fui a la cocina, y sin decir nada empecé a poner los platos. Nadie me lo pidió, claro, pero yo lo hacía de corazón, como lo he hecho toda la vida. Serví la sopa, calenté las tortillas, revisé si las sillas estaban bien acomodadas. Nadie se dio cuenta. Nadie. Sentí ese vacío frío, ese hueco que te deja no cuando estás sola, sino cuando estás rodeada de gente que ya no te ve. Y aún así, ahí estaba yo, sirviendo como si fuera la muchacha. No me quejé. Me senté al final de la mesa, donde sobraba espacio. Pablo, mi nieto, vino corriendo y se sentó a mi lado. Me abrazó el brazo, como cuando era chiquito. Me dijo bajito: «Abue, qué rico huele», y eso me sostuvo. Ese momentito me sostuvo. Tomás lo vio y le dijo: «Pablo, siéntate acá conmigo». Y Belén, sin mirarme, añadió: «Sí, deja a tu abuela, no la molestes». Sentí que el corazón se me hacía trizas, pero seguía ahí, sentada, con una sonrisa tonta pegada en la cara. Pablo no se movió. Me apretó más fuerte el brazo. Y entonces Belén, con ese tono ácido que usa cuando quiere herirme sin ensuciarse las manos, soltó una risa falsa y dijo: «Pues es que tú no eres familia, Julia, ya no lo entiendes, ¿verdad?». Lo dijo alto. Lo dijo claro. Y lo dijo justo cuando todos estaban callados sirviéndose agua. Me miró directo a los ojos, y yo me quedé muda. Ese momento fue como si alguien me diera una bofetada con la palma abierta frente a toda mi sangre. Nadie dijo nada. Nadie la corrigió. Nadie la calló. Tomás bajó la mirada, como si no quisiera meterse. Y ahí entendí algo que me atravesó el alma. Ellos ya me habían sacado de su historia. Yo era como un mueble viejo que estorba, pero da lástima tirar. Me ardieron los ojos. Me ardió el pecho. Pablo me miró, confundido. «Pero tú sí eres mi abuela», susurró, casi como si supiera que yo necesitaba escucharlo. Quise agradecerle, pero no me salió la voz. Solo le acaricié la cabeza y me paré. Me fui al baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. Estaba pálida. Tenía los ojos húmedos, el alma también.
Me eché agua en la cara para disimular, pero no servía de nada. El dolor seguía ahí, trabado en la garganta como una piedra. No sé cuánto tiempo pasé ahí encerrada. Pensé en irme, en agarrar mi bolsa y largarme sin decir nada, como se va quien sabe que ya no lo quieren. Pero había algo que me detenía. Tal vez el recuerdo de los cumpleaños que celebramos en esa casa, o la voz de Pablo diciéndome que sí era su abuela. Me sequé la cara y salí. Volví a la sala. Seguían comiendo, riendo, hablando. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera desaparecido por 20 minutos. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie me miró. Era como si mi presencia fuera una sombra, algo que simplemente estaba ahí, sin importar. Y lo más triste de todo es que ya me estaba acostumbrando a eso. A no contar. A ser la que cocina, la que recoge, la que escucha, pero nunca la que importa. Pensé en mi madre. En cómo ella siempre decía, uno se da cuenta tarde de quién merece sentarse en tu mesa. Y ahí estaba yo, sirviendo sopa a quien ya no me quería cerca. Pero algo dentro de mí se rompió. No un quiebre ruidoso, de esos que hacen escándalo. No. Fue un quiebre silencioso, hondo, de los que no se ven pero cambian todo. Empecé a mirar la casa con otros ojos. Ya no era mi refugio. Ya no era mi hogar. Era el lugar donde me hacían sentir pequeña. Donde me recordaban que mi tiempo ya pasó. Me terminé mi plato en silencio. A cada cucharada, sentía como tragaba un pedacito de dignidad. Belén seguía hablando de no sé qué, pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar. En un pasado más feliz, o en un futuro donde yo ya no fuera invisible. Esa noche, ya en mi cuarto, me senté al borde de la cama y me quedé ahí, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. Quise llorar, pero no salieron lágrimas. A veces el dolor es tan seco que ni siquiera puede mojarte la cara. Me abracé a mí misma. Me dije, ya basta. No en voz alta, no con rabia. Fue un ya basta cansado, resignado, pero también firme. Algo tenía que cambiar. Algo iba a cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero esa frase de Belén había abierto una puerta. Y yo no iba a quedarme del otro lado. Dormí mal. Me desperté varias veces en la noche, con esa frase repitiéndose en mi cabeza como un eco maldito: tú no eres familia. Me la dijo tan fácil, tan ligera, como si fuera una verdad evidente. Me levanté sin hambre, con la garganta cerrada. Fui a la cocina, me hice un café amargo, como el humor que traía encima, y me senté frente a la ventana. Ahí estaba el mismo patio de siempre, los mismos árboles, pero yo ya no era la misma. Había algo roto dentro de mí, y no supe cómo empezar a juntar los pedazos. Pensé en Pablo, en cómo me sostuvo la mano con fuerza cuando su mamá me gritó. Ese gesto me salvó del abismo. Él sí me vio. Él sí me reconoció como lo que soy, su abuela. Me dio ternura y tristeza a la vez. ¿Cuánto tiempo más iban a permitirle a esa mujer tratarme así delante de los niños? ¿Qué estaban aprendiendo? ¿A callar cuando alguien insulta a quien amas? ¿A mirar hacia otro lado? Sentí rabia. No por mí, sino por ellos. Porque merecían una familia que se respetara. No esta farsa silenciosa donde el amor solo era para las fotos. Quise escribirle una carta a Tomás, explicándole cómo me sentía, pero la rompí antes de terminar la primera línea. ¿Para qué? Si él mismo fue cómplice de ese silencio. Si no fue capaz de alzar la voz ni una vez por mí. Cuando me vio ir al baño con la cara descompuesta, no se levantó. Cuando volví a la mesa y nadie me preguntó si estaba bien, él tampoco. Nada. Solo su copa de vino y esa risa que ya ni siquiera le creía. ¿Dónde estaba el hijo que yo crié con tanto amor? ¿Dónde quedó ese niño que lloraba cuando me veía triste? Decidí salir a caminar. El aire frío me despejó un poco, pero también me trajo más recuerdos. Caminé hasta el parque donde solíamos ir los domingos, cuando Tomás era niño. Me senté en una banca y vi pasar a una mamá empujando una carriola. Me dieron ganas de decirle, disfrútalo, cuídalo, y no esperes que te lo agradezca. Pero me callé, porque decirlo me hacía sentir vieja, amargada. Y yo no quiero ser eso. Quiero seguir creyendo que el amor deja huella, que lo que uno da, de algún modo, regresa. Aunque hoy no lo parezca.
Volví a casa con los pies fríos y el alma más fría todavía. Subí las escaleras despacio, como si cada escalón pesara. Me senté en la orilla de la cama y me quedé ahí, en silencio, hasta que escuché un golpecito suave en la puerta. Era Pablo. Me abrazó por la cintura, sin decir nada. Sentí sus brazos chiquitos como un bálsamo. Me hizo llorar. Por fin. Me aflojé. Le acaricié el cabello y le pregunté si estaba bien. Me miró con esos ojitos serios que tiene y me dijo: «Mi mamá dice cosas feas, pero tú siempre me cuidas». Sentí que me rajaba por dentro. Pablo se quedó conmigo un rato. Jugamos a las cartas, como antes. Le preparé un chocolate caliente y lo vi sonreír. Por un momento, olvidé todo. Por un momento, fui abuela. Solo abuela. Hasta que escuchamos la voz de Belén desde abajo: «Pablo, baja ya. No quiero que la molestes». Me mordí el labio. Él me abrazó fuerte antes de irse. «No me molestas nunca, mi amor», le susurré. Me quedé ahí, mirando la taza vacía, sintiendo que cada cosa linda tenía un tiempo límite cuando ella estaba cerca. Bajé después, no porque quisiera, sino porque quería ver qué tanto me ignoraban ahora. Y no me equivoqué. Nadie alzó la mirada cuando pasé. Nadie me ofreció asiento, ni siquiera un hola. Me senté en la esquina del comedor, como si fuera una visita sin importancia. Y cuando empecé a recoger los platos sucios, Belén dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que yo oyera: «Al menos eso sí sabe hacerlo». Me tembló la mano. El tenedor cayó al suelo. Nadie lo levantó. Nadie se inmutó. Era como si yo fuera un mueble viejo, uno que estorba pero nadie se atreve a botar. Recogí el tenedor con dignidad, lo limpié y seguí haciendo lo mío. Pero por dentro hervía. No de rabia, de decepción. Porque ya no dolía solo lo que decían, dolía más lo que no decían. La indiferencia. El silencio. Esa frialdad que grita más fuerte que cualquier palabra. No sé cómo me sostuve de pie. Tal vez por Pablo. Tal vez por mí. Pero juro que algo cambió esa tarde. Algo en mí dijo: «Ya basta». No lo grité, no hice un escándalo. Solo lo pensé. Pero fue tan claro, tan fuerte, que me estremeció. Subí de nuevo a mi cuarto con pasos firmes. Abrí el cajón donde guardo mis papeles importantes. Y ahí estaba. El contrato de la casa. Con mi firma. Con mi nombre. Me quedé viéndolo largo rato. ¿Cómo es que uno olvida su propio poder? ¿Cómo es que dejamos que nos traten como extraños en lo que un día construimos? Cerré el cajón sin tocar nada. Aún no era el momento. Pero ya no era la misma. Algo había despertado. Y eso, no iba a volver a dormirse. Esa noche, al meterme en la cama, recé bajito. No pedí fuerza, ni justicia. Solo pedí claridad. Para saber cuándo y cómo actuar. Porque por más que me doliera, yo ya no podía seguir tragando en silencio. Esta herida necesitaba aire. Y tal vez, también, una decisión. Ese día amanecí diferente. No sé explicarlo con exactitud, pero algo en mí se había movido. Me senté en la cocina, tomé el primer café del día con una calma nueva, pero en el fondo, había un fuego que apenas empezaba a encenderse. La imagen de Belén diciéndome que yo no era familia todavía me pinchaba el pecho, pero esta vez no me dejé caer. No. Me quedé ahí, mirando la taza como si en el fondo del café estuviera escrita la respuesta. Y mientras removía el azúcar con esa cucharita de mango desgastado, me pregunté: ¿y si me estoy dejando pisotear por olvido? ¿Por comodidad? Rosa, mi amiga de toda la vida, me llamó como lo hace siempre los martes. Me escuchó en silencio. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, solo dijo: «Julia, no puedo creer que estés dejando que te traten así, en tu propia casa». Su voz me sacudió. Me quedé muda. Ella continuó: «¿Ya se te olvidó que tú sigues siendo la dueña? Esa casa está a tu nombre, mujer. Tú la pusiste a nombre de tu hijo, pero con condiciones. ¿O tampoco te acuerdas de la cláusula que firmaron?» Sentí un escalofrío. Como si alguien hubiera encendido una luz donde yo ya me había acostumbrado a la oscuridad. Después de colgar, subí directo al estudio. Casi no entraba ahí desde hacía años. Tenía cajas,
papeles viejos, fotos llenas de polvo. Me temblaban un poco las manos mientras buscaba, pero no por miedo, sino por ese tipo de vértigo que se siente cuando uno empieza a ver las cosas con claridad. Y ahí estaba, la carpeta verde. La abrí con cuidado, como si fuera un secreto de otro tiempo. Y sí, ahí estaba la copia del contrato. Letras borrosas, pero legibles. Fecha, firmas, condiciones. Me puse los lentes. Leí despacio, punto por punto, hasta que encontré lo que buscaba, la cláusula de rescisión por falta de respeto y convivencia. Se me aflojaron las piernas. Me senté en el sillón con el papel en la mano. ¿Cómo era posible que lo hubiera olvidado? ¿Cómo llegamos a esto? Recordé cuando Tomás y Belén me pidieron la casa, recién casados. Tenían miedo de no poder pagar renta. Yo, claro, dije que sí. No lo dudé ni un segundo. Mi hijo, su nueva familia, sus planes. Quería apoyarlos. Pero fui precavida. Puse condiciones. Nada drástico, solo lo justo, que si en algún momento la convivencia se volvía tóxica, o si yo sentía que me faltaban al respeto, podía anular el contrato. Nadie pensó que llegaría ese día. Miré alrededor. Todo lo que había en esa casa tenía mis huellas. Desde el tapete hasta las cortinas. La lámpara del comedor la compramos con Julián, mi esposo, cuando Tomás apenas tenía 5 años. La pintura del pasillo la escogí yo. La mesa del jardín la hicimos juntos, con tablas que sobraron de una obra. ¿Y ahora? ¿Yo era la intrusa? ¿La extraña? Me ardieron los ojos. No de tristeza esta vez. De indignación. Porque una cosa es que te ignoren, pero otra muy distinta es que te borren del mapa. Abrí la ventana. Entró una ráfaga de aire fresco, con olor a tierra mojada. Respiré profundo. El cielo estaba gris, pero no me importó. Porque dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, se estaba aclarando todo. Me sentí fuerte. Tal vez por el contrato en la mano. Tal vez por el coraje. Pero ya no iba a quedarme sentada esperando a que alguien se acordara de quién soy. Me miré al espejo del pasillo. Me vi con arrugas, con canas, sí, pero también con ojos firmes. Como los de mi madre cuando tomaba decisiones que nadie entendía. En ese momento, escuché a Clara riéndose con su amiga en el patio. Me asomé por la cortina sin que me viera. Qué distinta se veía ella. Tan joven, tan llena de vida. Pensé, ¿qué ejemplo le estoy dando si permito que me traten como un estorbo? ¿Y si el día de mañana ella cree que eso es normal? No. No podía dejar esa enseñanza. No así. No desde la resignación. Me prometí que si iba a cambiar las cosas, no sería con gritos ni escándalos. Sería con acciones. Con dignidad. Como se hacen las cosas cuando una ya vivió demasiado para conformarse con migajas. Bajé a la sala. Pasé por donde estaban todos. Nadie notó que llevaba el documento en la mano. Me senté con calma en el sillón, como si nada pasara. Pero por dentro, mi alma temblaba con una fuerza nueva. Me dieron ganas de sonreír. No porque estuviera feliz, sino porque por fin recordé que tenía poder. Que no todo estaba perdido. Que aunque me hubieran dejado de mirar, yo seguía estando ahí, más viva que nunca. Y lista para recuperar mi lugar. Me levanté ese día con una calma extraña. No era paz, no, era algo más parecido a la resignación digna. Esa que te llega cuando ya entendiste que hablar con quien no escucha es como gritarle al viento. Desayuné sola, como siempre últimamente, y me tomé mi tiempo para preparar un pan con mantequilla y mermelada de guayaba. Todo estaba en silencio. Ni Tomás ni Belén habían salido de sus cuartos. Clara y Pablo ya se habían ido a la escuela. Y yo solo quería tener un día sin humillaciones, sin tensiones. No pedía más. Solo eso. Un respiro. El mensaje llegó a las 9:14 de la mañana. Era de Tomás. Corto, frío, casi como un recordatorio de que para él, yo era más una asistente doméstica que una madre. Puedes ir por Pablo a las 2. Así, sin por favor, sin buenos días, sin una palabra amable. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos. Sentí la rabia empezar a subir, pero la detuve. No iba a desgastarme. No otra vez.
Me limité a responder con 2 palabras. Hoy no puedo. Y lo mandé sin pensar. Sin explicaciones. Sin excusas. Porque ya no debía nada. Porque su tono no merecía más. No tardó ni 5 minutos en contestar. ¿Estás bien? Me sorprendió, lo admito. Pero no me dejé engañar. Sabía que esa pregunta no era por mí. Era porque le incomodaba el cambio. Porque estaba acostumbrado a que yo siempre dijera sí, aunque me doliera el cuerpo o el alma. Me reí bajito. Una risa amarga, de esas que salen cuando por fin entiendes lo ciega que estuviste. No contesté. No tenía nada más que decirle. Me limité a dejar el celular boca abajo sobre la mesa, como se dejan las cosas que ya no importan tanto. Decidí empezar a empacar mis cosas. No todas. Solo lo necesario. Esa mañana me quedó claro que no tenía por qué seguir compartiendo un techo con personas que me trataban como un fantasma. Fui al closet, abrí las puertas y saqué la maleta azul. Empecé por la ropa de cama. Mis sábanas favoritas, una cobija tejida por mi madre, un par de toallas suaves que nadie más usaba. Luego seguí con mi ropa, blusas sencillas, un suéter que aún olía a mi perfume, 2 vestidos cómodos. No era una huida. Era una salida consciente. Elegida. Mientras doblaba cada prenda, me invadían recuerdos. Esa blusa blanca la usé en la graduación de Tomás. Ese vestido verde, en el primer cumpleaños de Clara. Me dolía, claro que sí. Pero más me dolía quedarme. Sentí que con cada doblez, estaba recogiendo no solo ropa, sino pedacitos de dignidad. No lloré. Ya no me salían las lágrimas. Era como si mi cuerpo supiera que esta vez tenía que ser fuerte. Me limité a respirar hondo y seguir. Una prenda a la vez. Una decisión tras otra. Sin mirar atrás. Fui al baño por mis cosas personales. Cepillo, crema, mis medicinas, mis perfumes baratos pero queridos. Todo lo puse en una bolsita de tela con flores. Al pasar por el espejo, me detuve. Me vi diferente. Más firme. Más clara. Tal vez más sola, sí, pero también más mía. Pensé en todas las veces que aguanté, que callé, que me tragué la injusticia solo para no causar conflictos. Y entendí que a veces el silencio no es cobardía, es protección. Pero llega un punto en el que callarse también es traicionarse. Y yo ya no quería seguir traicionándome. Me asomé al pasillo. Todo seguía en calma. Tomás ya había salido. Belén estaba en su cuarto, con la puerta cerrada. No había voces. No había risas. Solo un silencio denso, como si la casa supiera que algo se estaba rompiendo. Bajé con la maleta a medio cerrar. La dejé junto a la puerta de entrada. No iba a irme ese mismo día, pero necesitaba que estuviera ahí. Como un símbolo. Como una promesa para mí misma. La vi con respeto. Era pequeña, pero pesaba como si llevara adentro los últimos 30 años de mi vida. Fui al jardín. Me senté en la banca de madera que Julián había hecho. Las plantas estaban secas, descuidadas. Como yo. Me incliné y empecé a arrancar la hierba mala. Una por una. Sin guantes. Sentí la tierra en las uñas, el olor fresco en la nariz. Fue una especie de terapia. Como si limpiando ese rincón, pudiera también limpiar lo que sentía por dentro. Pensé en la palabra hogar y me di cuenta de que esta casa ya no la merecía. Porque un hogar sin amor, sin respeto, no es hogar. Es solo una construcción vacía. Volví a entrar. Pasé por el comedor donde Belén ya preparaba su jugo verde, como todas las mañanas. Me miró. Me midió. Pero no dijo nada. Yo tampoco. Y en ese silencio, entendí todo. Ella no necesitaba gritar más. Ya lo había dicho todo con sus gestos. Con su desprecio. Con su indiferencia. Y yo ya no necesitaba pedirle nada. Ya no quería aprobación, ni aceptación, ni disculpas. Quería paz. Y si para tenerla tenía que irme, lo haría. Sin escándalos. Sin escupitajos. Solo con la frente en alto. Subí una vez más a mi cuarto y me senté en la cama. El aire estaba quieto, cargado. Me recosté un momento. Cerré los ojos. Me imaginé en un lugar nuevo. Más pequeño, tal vez.
pero con espacio para respirar, con tiempo para mí, con la posibilidad de invitar a Pablo y Clara sin pedir permiso. Ese pensamiento me dio consuelo. Me aferré a él, como quien abraza un sueño viejo que aún late bajito, porque el corazón, aunque lo pisoteen, tiene memoria. Y el mío, apenas estaba empezando a recordar quién era. Esa noche no cené con ellos. No me llamaron. No me buscaron. Y por primera vez en mucho tiempo, no me dolió. Me hice un té de manzanilla, me arropé y recé bajito. Gracias por este día, aunque duela. Porque duele, sí, pero ya no me paraliza. Me dormí con la maleta a un lado de la cama, como una compañera silenciosa, como una aliada. Y supe que pronto, muy pronto, iba a moverla. Amanecí con un propósito. No era rabia. No era revancha. Era claridad. Una certeza que me nacía desde el estómago y subía como calor por el pecho. Ese día me vestí despacio, me peiné el cabello con paciencia y elegí los aretes que me había regalado Julián en nuestro aniversario número 20. No era por vanidad. Era un recordatorio de quién había sido, de quien todavía podía ser. Guardé la carpeta con el contrato en mi bolso, agarré la maleta que ya tenía junto a la puerta desde el día anterior y salí de esa casa sin decir una palabra. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie se asomó. Como si mi silencio se hubiera vuelto parte del mobiliario. Tomé un taxi al centro. El mismo trayecto que hacía años no recorría sola. Me sentía otra. Me sentía, por fin, en movimiento. Pasamos por la panadería donde comprábamos con Tomás cuando era niño. Me dieron ganas de entrar y comprarle un cuernito, pero no lo hice. Esa nostalgia ya no me detenía. Era solo un eco suave. Le di la dirección al chofer con voz firme. El despacho jurídico del señor Acosta quedaba en el segundo piso de un edificio viejo, con paredes pintadas de beige. Subí las escaleras como si subiera a recuperar mi historia. Cada escalón, un paso hacia algo que había dejado pendiente por demasiado tiempo. El señor Acosta me recibió con una sonrisa de esas que no necesitan palabras. Me ofreció café, como siempre lo hacía, y luego se sentó frente a mí con los codos apoyados en la mesa. ¿Lista para usar lo que es suyo?, me preguntó sin rodeos. Asentí. No hubo discursos. No hubo lágrimas. Solo le pasé la carpeta con la cláusula marcada con marcador amarillo, como una alumna que por fin entendió la lección. Él revisó, me miró, y empezó a llenar los papeles. Me explicó cada paso, cada plazo, cada posibilidad legal. Pero yo ya no escuchaba todo. Solo sentía dentro de mí una palabra vibrando fuerte: justicia. Mientras él imprimía la carta de notificación, recordé la primera vez que entramos a esa casa. Tomás tenía 12 años. Julián cargaba las cajas y yo decoraba con flores los marcos de las ventanas. Era pequeña, pero era nuestra. Ahí lloramos, reímos, creamos todo. Y ahora esos recuerdos estaban siendo pisoteados por una mujer que nunca entendió lo que significa pertenecer con respeto. Respiré hondo cuando Acosta me pasó el documento para firmar. Tomé la pluma, y al poner mi nombre, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como si la columna vertebral de mi dignidad volviera a enderezarse. «No es venganza, ¿verdad?», preguntó él antes de dar por concluido el trámite. Lo miré a los ojos y respondí con tranquilidad: «No. Es orden». Porque eso era. Yo no buscaba dañar, no quería destrozar a nadie. Solo quería que se me devolviera el lugar que había perdido. O que al menos se reconociera que no podían seguir quitándome todo sin consecuencias. Él asintió, con respeto. Me dio la copia de la carta, firmada y sellada, y me dijo que en 48 horas recibirían la notificación formal. Sentí algo raro en el pecho. No miedo. No emoción. Era más bien alivio. Por fin estaba haciendo algo por mí. Salí del edificio con el sol pegándome en la cara. Me detuve en la banqueta, cerré los ojos y levanté el rostro. Sentí el calor como una caricia. Caminé un poco sin rumbo, como quien se está reencontrando con su ciudad después de un largo encierro. Pasé por un puesto de jugos, me compré uno de toronja, y me senté en una banca del parque. Ahí, con los árboles moviéndose lentos por el viento y el sonido lejano de unos niños jugando, entendí que la libertad no siempre viene con tambores.
A veces viene calladita, envuelta en un sobresellado, con tu nombre bien escrito. Pensé en Pablo, en Clara, en cómo iba a explicarles todo sin hacer que odiaran a su mamá. Porque aunque Belén me había tratado como si fuera invisible, yo no quería que ellos crecieran con odio. Mi lucha no era contra ella. Era por mí. Por lo que represento. Por lo que les estoy enseñando sin decirlo en voz alta. Porque los niños no aprenden de lo que uno predica, sino de lo que uno permite. Y yo, al no permitir más, estaba dándoles la lección más grande que podía darles. Aunque doliera. Aunque me temblara el alma. Volví a casa al atardecer. Belén estaba en el jardín, regando las plantas con cara de que todo le estorbaba. Ni me volteó a ver. No importó. Subí a mi cuarto, guardé la copia de la carta en una cajita de madera que tenía desde joven y empecé a ordenar mis cosas. Esa noche, me hice una sopita de fideo y comí en silencio en mi cuarto. La cena más sencilla, pero con un sabor distinto. No sabía a resignación. Sabía a decisión. Como si cada cucharada dijera, ya tomaste las riendas, Julia. Ahora sí. Me dormí temprano. Me envolví en mi cobija favorita, la tejida con hilos de paciencia. Y antes de cerrar los ojos, me prometí que no iba a volver a dejar que nadie me quitara el suelo bajo los pies. Si iban a seguir caminando sobre mí, sería porque yo lo permitía. Y eso, se había acabado. No había marcha atrás. Solo adelante. Al día siguiente desperté antes que el sol. Tenía el cuerpo inquieto, como si algo en el aire me advirtiera que ese día no sería como los demás. Preparé café negro, me senté frente a la ventana y esperé a que la luz se deslizara por los muros de la casa. Esa misma casa que yo había ayudado a levantar con amor, y que ahora me devolvía frío. No sentí remordimiento. Sentí un tipo raro de serenidad. Como cuando por fin dices en voz alta lo que llevas años callando. No sabía cómo iba a reaccionar Belén cuando recibiera la notificación. Pero sabía algo, ya no era mi problema. A las 10:03 de la mañana, sonó mi celular. Era ella. Un mensaje corto, de esos que van llenos de veneno camuflado. Avísanos si vas a pasar, para no estorbar. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos. Qué forma tan pulida de seguir humillando. Como si la casa fuera de ella. Como si yo fuera una carga. Me dolió, sí, pero esta vez no por lo que decía, sino por todo lo que eso revelaba de su alma. Pensé en contestarle. Pensé en decirle que no se preocupara, que en unas horas la situación se aclararía. Pero no lo hice. Guardé el teléfono y me puse a barrer el pasillo. Había algo profundamente simbólico en eso, barrer. Quitar la suciedad. Limpiar lo que otros van dejando. Lo había hecho toda la vida, literal y emocionalmente. Pero esta vez era distinto. Cada escoba que pasaba sobre el piso era una forma de marcar mi espacio. De recuperar terreno. Me detuve enfrente del cuarto de los niños. Estaba desordenado, como siempre. Pensé en Pablo, en Clara. Me dolía en el alma lo que estaba por venir. Pero también sabía que a veces, para enseñarles dignidad, uno tiene que vivirla primero. Aunque duela. Aunque rompa. A las 14:46, escuché el timbre. Me asomé desde la escalera. Un hombre vestido de traje y con carpeta en mano esperaba en la puerta. Belén abrió. Se veía tranquila, con su ropa de gimnasio y su cara de superioridad permanente. El hombre se presentó con tono cortés. Señora Belén Escalante, vengo a entregarle una notificación oficial relacionada con la propiedad en la que reside. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero sorpresa. Luego incomodidad. Finalmente, fastidio. Recibió el sobre como quien agarra algo sucio. Ni gracias dijo. No dije nada. Me quedé en la sombra, escuchando desde arriba, sin hacer ruido. El oficial se fue y ella cerró la puerta con fuerza. Se quedó parada en la sala, sin abrir el sobre. Luego, como si supiera que yo estaba cerca, gritó, ¿sabes algo de esto? No respondí. Bajé despacio, con paso sereno, y pasé a su lado como quien cruza un pasillo vacío. Ni la miré. Fui directo a la cocina a preparar un té. Silencio. Ese silencio tenso que se instala cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti. Minutos después, subí a mi cuarto.
Desde la ventana la vi salir al patio, celular en mano, marcando a alguien. Imaginé que hablaba con Tomás. Me pregunté qué palabras usaría para explicarle que la casa en la que se sentían dueños estaba por cambiar de manos. Pensé en su tono, en cómo seguramente intentaría pintarme como una exagerada, una vieja resentida. Y por un momento, me dolió que así me vieran. Pero luego recordé que no era venganza. Era consecuencia. Y las consecuencias no se explican. Se viven. Ese día no comí con ellos. Me serví una sopa en mi cuarto y puse música bajita, una ranchera antigua que me recordaba a mi papá. Mientras sonaba, me permití cerrar los ojos y descansar. Descansar de años de tensión, de silencios dolorosos, de humillaciones pequeñas pero constantes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que venía era mío. Mío de verdad. Con costo, sí, pero también con sentido. No se trataba solo de la casa. Se trataba de no permitir que se me robara el alma. Por la noche, tocaron a mi puerta. Era Tomás. Lo supe por la forma en que suspiró antes de hablar. «Mamá, ¿podemos hablar?» No respondí. Lo dejé ahí, del otro lado. Quería que sintiera lo que es quedarse sin respuesta. Lo que yo sentí durante meses, años incluso. Se fue sin insistir. Lo oí bajar las escaleras y cerrar la puerta con fuerza. Me quedé sentada, abrazada a la cobija. No lloré. No me quebré. Solo me repetí en voz baja, una raíz no se toca, y si se toca, se defiende. Me dormí temprano esa noche, aunque por dentro sentía un temblor suave. No era miedo. Era expectativa. Sabía que el siguiente paso sería más difícil. Pero ya no tenía dudas. Había firmado mi propia defensa. Había soltado la culpa. Y cuando una mujer suelta la culpa, se vuelve peligrosa para quienes la oprimen. El teléfono sonó a las 8:21 de la mañana. Apenas estaba bajando a prepararme un café cuando vi el nombre de Tomás en la pantalla. Me quedé ahí, con el celular vibrando en la mano, el corazón latiéndome más fuerte de lo normal. No era emoción. Era una mezcla espesa de expectativa y resignación. Contesté sin decir mi nombre. Él tampoco saludó. La primera palabra que salió de su boca fue un reclamo. «¿Qué demonios hiciste, mamá?» Así, con ese tono seco, molesto, casi ofendido. Como si lo que yo hubiera hecho fuera una traición, y no una reacción necesaria. Guardé silencio unos segundos. Escuché su respiración acelerada. Quise imaginar su cara, seguramente con el ceño fruncido, caminando de un lado a otro de la sala. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez, quería que él sintiera el peso del eco. Cuando por fin hablé, fue con voz baja, tranquila. Firmé lo que hace tiempo debía haber firmado. Tomás soltó una carcajada irónica, de esas que usan los hijos cuando no quieren aceptar que su madre tiene razón. «¿Nos vas a correr?» «Así nada más», me dijo. Su voz se quebró apenas al final. «No los corro», le respondí. «Ustedes se fueron solos el día que dejaron de verme». Del otro lado, silencio. Ese silencio hiriente que ya se me estaba haciendo costumbre. Entonces vino la andanada. Gritó. Me dijo cosas que no creí escuchar jamás de su boca. Que era cruel, que le estaba separando de sus hijos, que Belén estaba devastada, que la estaba dejando en la calle. Yo apreté fuerte el celular. Lo escuché todo. No porque creyera en sus palabras, sino porque necesitaba que soltara el veneno. A veces, uno tiene que dejar que el otro escupa todo el lodo, para entender cuánto se ha ensuciado. Cuando terminó, ya no quedaban gritos, solo una respiración agitada. Me quedé callada unos segundos más, y luego, como si lo hubiera ensayado toda la vida, le dije, no se le puede faltar el respeto a la raíz, y esperar frutos. Se hizo un silencio largo, como si no supiera cómo responder, como si esa frase lo hubiera desarmado. Quise imaginarlo sentado, con la cara entre las manos, porque sé que en el fondo, Tomás no es malo. Solo está confundido, cegado por una vida que lo enseñó a preferir la comodidad al agradecimiento. Colgó sin decir adiós. Me quedé mirando el celular, con los dedos temblorosos. No de miedo, de tristeza, porque duele tener que enseñarle dignidad a tu propio hijo.
Duele darte cuenta de que ya no te mira con amor, sino con resentimiento. Y más duele saber que, a pesar de todo, tú lo sigues amando. Porque el amor de madre no se apaga con insultos. Pero sí se transforma. Y el mío, ahora, ya no era un amor entregado. Era un amor con límites. Porque también se vale amar desde lejos cuando el corazón ya no cabe cerca. No pasó ni media hora cuando sonó de nuevo el teléfono. Esta vez era un número que no tenía registrado. Contesté, dudosa. Y del otro lado, una vocecita temblorosa. Abuela, ¿estás bien? Era Pablo. Me cambió el ritmo del corazón. Sentí como si me abrieran una ventana en el pecho. Claro que sí, mi amor. ¿Y tú? Hubo un silencio breve. Luego me dijo, papá está muy enojado. Dijo que ya no vamos a vivir aquí. Tragué saliva. Quise protegerlo, decirle que todo iba a estar bien, pero también sabía que no podía mentirle. Escúchame bien, Pablo, le dije con toda la ternura que tenía. A veces los adultos toman decisiones difíciles, pero eso no cambia cuánto te amo, ni cuánto me importas. Él no respondió enseguida. Luego susurró, yo sí quiero verte. Sentí que se me quebraba el alma. Y yo a ti, siempre, le dije. Nos quedamos callados un momento más, como si no quisiéramos colgar. Finalmente, me pidió que lo dejara ir a visitarme pronto. Le dije que sí, que cuando todo se calmara, yo lo iba a estar esperando. Después de colgar, me senté junto a la ventana. El día seguía igual de nublado, pero dentro de mí ya no había tormenta. Solo una especie de duelo tranquilo. Había algo inevitable en lo que acababa de pasar. Como cuando se rompe una cuerda vieja y por fin sueltas algo que te venía lastimando. Tomás iba a necesitar tiempo. Belén, quizá nunca entendería. Pero yo había dado un paso que ya no tenía regreso. Me había elegido. Y eso, no era poca cosa. No bajé ese día. Me quedé en mi cuarto, en silencio. Leí un poco, escribí en mi cuaderno algunas frases sueltas, como para no perderme entre tantos pensamientos. No lloré. Me sentía vacía, sí, pero también firme. A veces la dignidad es eso, quedarte sola un rato, pero con la espalda recta. Antes de dormir, me puse una crema que olía a lavanda y recé bajito. No pedí perdón. Pedí valor. Porque la decisión ya estaba tomada, pero el camino apenas empezaba. A la mañana siguiente, no fui yo quien se despertó primero. Fue el teléfono. Volvió a sonar con ese tono que ya me dolía en el pecho, el de un niño buscando consuelo. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Era Pablo. Mi dulce Pablo. Tenía la voz bajita, como si estuviera escondido. Claro que sí, mi amor. Siempre puedes hablar conmigo, le dije, tratando de sonar firme, aunque por dentro se me partía algo. ¿Por qué mi mamá te odia?, soltó de golpe. Me quedé helada. Nunca imaginé escuchar eso de su boca. Y mucho menos tan directo. Sentí una mezcla de dolor y orgullo. Dolor porque lo estaba sintiendo. Orgullo porque lo estaba nombrando. No supe qué decir al principio. Me quedé unos segundos en silencio, buscando una forma de contestarle sin cargarle más de lo que ya estaba viviendo. A veces los adultos se confunden, mi vida, le dije al fin. Y hacen cosas feas porque están enojados o porque no saben cómo amar sin lastimar. Escuché que respiraba profundo. Pero tú no hiciste nada feo, tú solo querías comer con nosotros, respondió con una ternura que me desarmó. Me llevé la mano a la boca para que no se me escapara un sollozo. Qué injusto es cuando los niños tienen que entender cosas que los adultos no se atreven a mirar. Me contó que Belén lloraba en su cuarto y que Tomás gritaba por teléfono. Yo me tapé los oídos, me dijo, porque no quiero escucharlos cuando están así. Sentí rabia, impotencia, tristeza. Quise abrazarlo, cubrirlo con mi cuerpo, llevarlo a un lugar donde nadie lo hiciera sentir como un error. ¿Y Clara?, pregunté. No quiere hablar. Está enojada también. Dice que tú no hiciste nada malo. Me pasé la mano por el pecho, como si necesitara calmar el corazón. Mis nietos, esos dos pedacitos de luz en medio de tanta sombra. ¿Cuándo puedo verte, abuela? Esa pregunta me cayó como un golpe suave pero firme. Quise decirle, ven ya, ven corriendo,
aquí estoy. Pero sabía que no era tan fácil. Sabía que Belén no permitiría que cruzara esa puerta tan pronto. Muy pronto, mi cielo, le respondí. Y cuando vengas, te voy a hacer ese arroz con leche que tanto te gusta. Lo escuché reír bajito. Esa risa fue un bálsamo. Me recordó que todavía había esperanza. Que no todo estaba perdido. Que el amor, aunque golpeado, seguía vivo. Después de colgar, me quedé mirando el celular largo rato. Como si de ahí pudiera salir una respuesta más clara a todo este lío. Pero no. A veces no hay respuestas. A veces solo hay decisiones. Y yo ya había tomado la mía. No podía protegerlos como quería. No desde ahí. Pero sí podía sostenerme firme, para que el día que ellos buscaran verdad, la encontraran en mí. Porque tarde o temprano, los niños crecen. Y entienden. Y juzgan por lo que vieron, no por lo que les dijeron. Y yo no quería que un día me vieran como la abuela que se dejó aplastar en silencio. Al mediodía bajé a la cocina. Belén estaba sirviéndose una ensalada como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Me miró con ese gesto sobrado de siempre, pero no dijo nada. Yo tampoco. Me serví un vaso de agua y me fui al jardín. Me senté en la misma banca de siempre y me quedé viendo las macetas vacías. Recordé cuando Pablo me ayudó a plantar albahaca. Huele como pizza, me decía. Cerré los ojos y respiré profundo. No podía permitirme el lujo de quebrarme ahí. No frente a ella. No en esa casa que ya no me pertenecía emocionalmente, aunque sí legalmente. Por la tarde, recibí un mensaje. Era de Pablo. Solo decía, ya puedo ir. Lo releí varias veces. Le respondí que pronto, que estaba organizando todo. Y era verdad. Por dentro ya había tomado la decisión de irme. Físicamente, todavía no. Pero emocionalmente ya estaba empacando. Iba a buscar un espacio donde ellos pudieran venir sin permiso, sin tensión, sin miedo. No iba a quedarme ahí esperando más insultos disfrazados de indiferencia. Ya no más. La noche llegó pesada, como si el aire mismo estuviera cansado. Me metí a la cama temprano, pero no pude dormir. Escuchaba pasos, puertas que se cerraban fuerte, murmullos. El ambiente estaba cargado. Como cuando va a llover, pero la tormenta todavía se contiene. Pensé en Pablo, en su vocecita, en su pregunta. Pensé en Clara, en su enojo. Pensé en Tomás. Y ya no supe qué pensar. Había tanto amor mezclado con decepción que no sabía cómo deshacer el nudo. Antes de cerrar los ojos, me hice una promesa. No voy a rendirme con ellos. Pase lo que pase, voy a estar. No sé cómo, no sé cuándo, pero voy a estar. Porque la sangre no se borra, y el amor tampoco. Aunque lo empujen, aunque lo escupan. El amor verdadero se queda, paciente, esperando el momento de volver a florecer. Ese día salí de la casa con el alma encogida y los pasos más firmes que de costumbre. No avisé a nadie, ni me preocupé por dejar comida hecha. Fui al mercado, ese de siempre, donde ya conocen mi cara y mi manera de escoger las frutas. Quería distraerme, o tal vez recordarme que todavía existía un mundo allá afuera donde nadie me gritaba ni me negaba el lugar que me corresponde. Me puse mi rebozo gris, el que usaba cuando salía con Julián los domingos, y tomé una bolsa de mandado como si eso fuera suficiente escudo para enfrentar mi tristeza. Lo que no sabía es que ahí, entre puestos de cilantro y pan dulce, me iba a encontrar con mi niña. Clara. Mi Clara. No la vi de inmediato. Estaba en la sección de flores, parada frente a un ramo de girasoles. Los mismos que solíamos poner en el centro de la mesa cuando ella me ayudaba a decorar. Me acerqué despacio, con miedo de que me viera y volteara la cara. Pero cuando giró la cabeza y me reconoció, no hizo eso. No me ignoró. No bajó la mirada. Me vio directo a los ojos y en ese segundo supe que no todo estaba perdido. Su expresión cambió de sorpresa a alivio, como si llevara días buscando ese momento sin saberlo. Corrió a abrazarme y yo abracé fuerte, como quien vuelve a respirar después de estar bajo el agua mucho rato. No dijimos nada al principio. Nos abrazamos largo, como si el tiempo se detuviera ahí entre las macetas y las bolsas de plástico. Cuando al fin se separó, me dijo con voz temblorosa: «Te extraño mucho, abuela».
Sentí un hueco en el estómago y al mismo tiempo, una calidez que me sostuvo. Y yo a ti, mi amor. Todos los días. Le acaricié el cabello, como hacía cuando era niña y no podía dormir sin que yo le contara una historia. Me preguntó si estaba bien, y mentí un poquito. Le dije que sí, que estaba tranquila. No iba a cargarle mis heridas a ella. Ya tenía suficiente con el caos en su casa. Le compré unas flores pequeñas, no los girasoles grandes, pero sí unas margaritas frescas. Escógelas tú, le dije. Sonrió. Esas sonrisas que no se abren por completo, pero que dicen mucho. Caminamos juntas un rato por los pasillos del mercado. Me contaba cosas simples, que en la escuela había una nueva profesora de arte, que Pablo había reprobado matemáticas, que Belén ya no cocinaba como antes. Yo la escuchaba y pensaba, ¿cómo puede hablar con tanta normalidad si está rodeada de tanto dolor? Pero luego recordé que eso hacemos todos los días. Fingimos que no pasa nada mientras todo dentro de nosotros se cae a pedazos. Nos sentamos un momento en una banca. Ella puso las flores sobre sus piernas y me miró largo. ¿Por qué ya no vienes a la casa?, preguntó de pronto. Tragué saliva. Porque a veces uno necesita cuidarse, Clara. Aunque duela. Ella asintió. No me preguntó más. Me sorprendió su madurez. Como si en estos meses hubiera crecido años. Luego bajó la voz y dijo, Pablo llora en la noche. Dice que no entiende por qué no puedes estar con nosotros. Cerré los ojos un momento. Me dolió, pero no me sorprendió. Dile que lo amo. Que siempre voy a estar cerca, aunque no me vea todos los días. Me prometió que se lo diría. Nos despedimos frente al puesto de pan. Le compré un cuernito y le di unas monedas para que se comprara algo dulce después de la escuela. Me dio un abrazo fuerte y cuando se iba, volvió sobre sus pasos, me tomó de la mano y me susurró, «¿Puedo ir a vivir contigo?». Me quedé helada. No supe qué decir. Quise decirle que sí, que en ese momento me la llevaba, que jamás volvería a dormir lejos de mí. Pero no era tan fácil. Solo pude responder, «¿Eso quieres?». Y ella asintió, con los ojos grandes, llenos de algo que no era miedo, era decisión. Vi cómo se alejaba entre la gente con sus flores en la mano. Me quedé parada ahí un rato, como quien acaba de escuchar algo demasiado grande para procesarlo de inmediato. Me temblaban los dedos. No por debilidad, por responsabilidad. Porque si decía que sí, tendría que estar lista para darlo todo. Para volver a ser guía, refugio, escudo. Y aunque el corazón me gritaba que sí, mi cabeza aún necesitaba entender las consecuencias. ¿Cómo se lo iba a decir a Tomás? ¿Qué haría Belén si descubría que Clara había pedido eso? ¿Y si me la quitaban otra vez? Esa tarde llegué a casa con el alma partida en dos. Subí a mi cuarto y me senté junto a la ventana. Vi el cielo nublado y pensé que así era mi vida ahora, cargada, esperando tormenta. Pero también sabía que después de la lluvia, todo se limpia. Puse las margaritas en un jarrón pequeño. Las miré largo rato. No eran girasoles, pero eran un comienzo. Algo vivo, algo nuevo, algo que me devolvía la fe. Antes de dormir, saqué mi cuaderno y escribí una sola frase. Cuando una niña te pide refugio, no preguntas. Abres la puerta. Cerré los ojos con esa certeza latiendo dentro de mí. Ya no había vuelta atrás. Clara me había elegido. Y yo iba a responder. Volver a casa después de ver a Clara fue como entrar a un cuarto donde alguien acaba de salir corriendo y todavía queda el olor del miedo. Todo estaba en su lugar, la sala ordenada, la vajilla en su sitio, las persianas medio abiertas. Pero se sentía distinto. Vacío, como si algo hubiera dejado de respirar. Subí a mi cuarto con la bolsa del mercado, guardé las frutas, las flores, y me senté frente al espejo. Me vi cansada. No cansada del cuerpo. Cansada del alma. Como si llevara años caminando en círculos buscando que alguien me dijera, «Te veo. Te reconozco». Encendí la radio bajito, y salió una canción de esas viejas, de las que Julián ponía los domingos mientras cocinábamos en pareja. Me llegó una punzada al pecho. Cerré los ojos y por un segundo, lo vi. Ahí, en la cocina, con su mandil feo de rayas y su sonrisa de medio lado. «Tu hijo es bueno», solía decirme.
Solo necesita tiempo. Pero el tiempo ha pasado. Y Tomás, ya no sé si sigue siendo el mismo. Me lo arrebataron los años, la rutina, esa mujer que nunca entendió que para sumar no hacía falta borrar lo anterior. Bajé a la sala con paso lento. Me senté en el sillón grande, ese que fue de Julián. Ahí también nos tomábamos café en las mañanas frías. Toqué el reposabrazos como quien acaricia una memoria. Todo estaba limpio, en orden. Pero no había alma. No había risas. No había familia. Me di cuenta de que muchas veces, lo que más pesa no es la soledad, sino la presencia forzada de quienes ya no te quieren ahí. Recordé las palabras de Belén, esa frase venenosa, tú no eres familia. Y me la repetí en silencio, solo para ver si ya no dolía. Pero dolía. Todavía. En la repisa había una foto vieja de Tomás cuando tenía 5 años. Estaba en mi regazo, con las manos llenas de pintura, riéndose a carcajadas. Me la quedé viendo largo rato. ¿En qué momento dejaste de verme así?, le susurré al vidrio. Tal vez no lo notó. Tal vez fue poquito a poco. Una mirada que ya no busca, una respuesta corta, una visita que ya no llega. Y luego, un día, sin darte cuenta, dejas de ser su refugio y pasas a ser su estorbo. Me dolía aceptar eso. Pero más me dolía seguir fingiendo que no lo sabía. Subí otra vez a mi cuarto y me puse a ordenar mis papeles. Entre ellos, encontré una carta que Tomás me escribió cuando tenía 14 años. Me pedía perdón por haberme contestado feo una vez en la mesa. Eres la mejor mamá del mundo, decía al final. Me quebré. Lloré sin ruido, como se llora cuando ya no quedan gritos. No era nostalgia. Era luto. Estaba despidiendo a ese hijo que me escribió esa carta. Porque el hombre que ahora me culpa de todo, no sé quién es. No sé cuándo se convirtió en eso. Y me niego a creer que se quedó ahí para siempre. Me preparé un café cargado y salí al patio con mi suéter encima. El aire estaba frío, pero me sentí viva. Me senté junto a las plantas, las pocas que habían sobrevivido al abandono. Toqué la tierra seca, removí un poco. Pensé, a lo mejor aún pueden revivir. Y esa idea me sirvió. No solo para las plantas. También para mí. Tal vez aún no era tarde. Tal vez Clara podía encontrar en mí lo que allá no tenía. Tal vez Pablo también. Y aunque Tomás no quisiera, yo seguiría sembrando. Porque así me enseñaron. Porque así soy. Porque así se ama de verdad. Antes de volver a entrar, vi una notificación en mi correo. Era de Tomás. Solo decía, me equivoqué. 3 palabras. No más. Ni firma. Ni detalles. Me quedé en seco. La leí 1, 2, 5 veces. Sentí algo moverse dentro. No era alivio. Era una grieta. Porque a veces, pedir perdón también es una forma de lavarse las manos. Pero algo en ese mensaje sonaba distinto. No era manipulación. No era amenaza. Era una rendija. Una que todavía no sabía si podía abrirse más. Pero ahí estaba. Entré con el corazón revuelto. Me senté en la cama, abrí mi cuaderno y escribí esas 3 palabras en una hoja limpia. No añadí nada. Solo eso, me equivoqué. Me quedé mirándolas largo rato. Y pensé, ¿y ahora qué? ¿Dónde cabe ese perdón dentro de tanto daño? Pero no quise responderme todavía. Cerré el cuaderno y lo dejé en la mesa de noche. Me arropé sin más preguntas. A veces, el alma también necesita reposar antes de tomar decisiones. Dormí poco, pero profundo. Como si algo dentro de mí supiera que estaba por empezar un nuevo capítulo, uno distinto. Uno donde ya no me arrastraría por cariño. Donde ya no rogaría por presencia. Esa casa seguía siendo mía, sí, pero ya no era hogar. Y si iba a volver a serlo, tendría que reconstruirse desde el amor, no desde la costumbre. Me desperté ese día con una ansiedad diferente. No era miedo. Era una anticipación agria, de esas que se te atoran en la boca del estómago y no te dejan desayunar. El mensaje de Tomás todavía retumbaba en mi cabeza. Me equivoqué. 3 palabras que en otro momento me habrían arrancado lágrimas de alivio. Pero ahora, solo me provocaban una pregunta. ¿Y ahora qué? A lo largo de la vida,
uno aprende a distinguir entre el que se arrepiente por amor y el que lo hace por las consecuencias. Y yo necesitaba saber, cara a cara, desde dónde venía su arrepentimiento. Así que le respondí con algo simple: podemos hablar. Mañana. En el café del parque, a las 11. Esa mañana me puse mi blusa celeste, la de lino, y un suéter delgado. Quería estar presentable, pero no para él. Para mí. Para recordar que incluso sentada frente a quien me rompió el alma, yo seguía siendo una mujer entera. Caminé hasta el café con paso firme. Al llegar, pedí un té de hierbabuena y me senté cerca de la ventana. Tomás llegó 5 minutos tarde. Lo reconocí desde que venía cruzando la calle. La misma forma de caminar, pero con los hombros caídos, como si el mundo ya no le perteneciera. Me miró desde la entrada, y por primera vez en mucho tiempo, bajó la cabeza al verme. Se sentó frente a mí sin saludar. Solo me vio con ojos húmedos. Yo no dije nada. El silencio era mi escudo. Él respiró profundo, como si necesitara sacar algo que llevaba días tragando. Mamá, no sé cómo empezar. Lo miré. No para hacerlo sentir culpable, sino para que entendiera que yo no estaba ahí como víctima, sino como alguien que ya había caminado demasiado como para conformarse con palabras vacías. Entonces empieza sin adornos, le dije. Y él se quebró. Ahí mismo. En medio del café. Con la gente alrededor. Como un niño perdido que por fin aceptaba que no sabía volver solo. Te fallé, dijo entre sollozos. No me di cuenta de lo que estaba permitiendo. Belén te trataba como si fueras una carga, y yo solo lo dejé pasar. Me daba miedo enfrentarla. Me daba miedo que todo se rompiera si me ponía de tu lado. Pero al final, se rompió igual. Y yo fui el cobarde. Me costó no llorar. No porque me conmoviera su llanto, sino porque por fin estaba diciendo lo que yo necesitaba escuchar desde hace años. No excusas. No explicaciones. Solo verdad. Cruda. Tarde. Pero verdad. Me quedé callada unos segundos. Luego tomé mi té y di un sorbo. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, le pregunté sin mirarlo. Que cuando me gritaron que no era familia, tú no dijiste nada. Lo escuché tragar saliva. No se defendió. Solo bajó más la mirada. Y yo ahí, delante de mis nietos, sintiendo que el hijo que crié con el alma ya no estaba. Que se había ido. Y no me había avisado. Él asintió con la cabeza. Lo sé, mamá. Me duele. Me da vergüenza. Volví a mirarlo. Y la vergüenza no repara nada, Tomás. Pero el cambio sí. Me pidió otra oportunidad. No para él. Para Clara. Para Pablo. Me dijo que Clara no hablaba con él desde hacía días. Que Pablo lloraba en las noches. No sé cómo arreglar esto. Pero siento que ellos necesitan volver a tenerte cerca. Que necesitan un lugar donde respirar. Y entonces, con los ojos llenos de culpa y voz quebrada, me dijo: Clara quiere vivir contigo. Y yo, no quiero impedirlo. Me quedé en silencio. Sentí una sacudida interna. Era lo que esperaba oír. Pero no pensé que llegaría tan directo, tan sincero. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Estás dispuesto a vivir con eso? ¿A aceptar que tu hija prefiera a su abuela que a sus padres? Él se encogió de hombros. Preferir a alguien no significa odiar al otro. Solo significa que hay un lugar donde se siente más segura. Y si ese lugar eres tú, entonces te lo agradezco. Me sorprendió su respuesta. Madura. Dolorosa. Pero honesta. No vi en sus ojos resentimiento. Vi pérdida. Esa tristeza profunda del que dejó caer algo valioso y no sabe si podrá recogerlo entero. Nos quedamos un rato más en silencio. Luego le pedí que me dejara pensarlo. No porque dudara de querer a Clara conmigo, sino porque necesitaba hacerlo bien. No bajo emoción. No por impulso. Él asintió. Me abrazó antes de irse. Un abrazo torpe, tembloroso, como los de antes, cuando se caía y yo lo levantaba. Sentí su cuerpo delgado entre mis brazos y me di cuenta de que, aunque crezcan, nuestros hijos siempre siguen siendo niños adentro. Niños que quieren volver, aunque no sepan cómo. Esa tarde volví a casa caminando despacio. Pensando.
sintiendo, recordando. Me recosté en la cama con ropa y todo, como si el cuerpo necesitara caer antes que la mente. Cerré los ojos y vi la carita de Clara cuando me pidió vivir conmigo. Vi las lágrimas de Tomás, su voz rota. Vi mi reflejo en el café, con el té en la mano y la espalda recta. Y entendí que había algo distinto ahora. No se trataba de perdonar para olvidar, ni de olvidar para seguir. Se trataba de hacer espacio nuevo, limpio, honesto. Cené poco esa noche. Solo pan con mantequilla y un poco de leche caliente. Me senté en la sala y dejé que el silencio me acompañara. No me sentía sola. Me sentía en pausa. Como si todo lo que venía necesitara silencio para acomodarse. Antes de dormir, abrí la cajita donde guardo las cartas viejas. Saqué la de Tomás, la que escribió de niño, y la puse junto a la copia del contrato de la casa. Lo viejo y lo nuevo. El dolor y la reparación. Y me dormí sabiendo que pronto, una niña cruzaría esa puerta. No como visita, sino como hogar. La primera vez que Clara entró a la casa con su mochila en el hombro y la mirada seria, supe que algo había cambiado para siempre. No traía juguetes, ni peluches, ni libros. Solo lo necesario. Una muda de ropa, una libreta, su cepillo de dientes y una hoja doblada con mi dirección escrita por su propio puño. No me abrazó apenas cruzó la puerta. Me miró, se acercó, y con voz clara, dijo: «Gracias por dejarme venir, abuela». Esa frase, tan sencilla y directa, me quebró algo dentro. Le tomé la mano, se la apreté con cariño, y le contesté: «Bienvenida a tu casa, mi niña». Le preparé chocolate caliente con pan dulce. Se sentó a la mesa y comió sin decir una palabra. Me observaba en silencio, como si todavía no se creyera que realmente estaba ahí, que no la iba a regresar. Yo tampoco hablaba mucho. No quería abrumarla. Solo quería que sintiera que podía soltar los hombros. Le pregunté si quería dormir en mi cuarto o en el de huéspedes. «Contigo, por ahora», dijo sin titubear. Le acomodé su espacio en mi cama, del lado que solía dormir Julián. Le conté eso, que ahí dormía su abuelo, y me miró con ternura. «Entonces me va a cuidar desde el cielo, ¿no?». Asentí, mordiéndome el llanto. Esa noche dormimos juntas. Bueno, yo apenas si cerré los ojos. No por incomodidad, sino porque pasé horas escuchándola respirar. Sentir su cuerpecito junto al mío, su pelo desordenado en la almohada, fue como si la vida me estuviera devolviendo el aire que me quitó tantos años atrás. Ella se movía poco, como quien está acostumbrada a dormir alerta. Me dolió pensarlo. ¿Cuántas veces tuvo que tragarse el miedo sola? ¿Cuántas veces quiso correr a mis brazos y no pudo? Le acaricié el cabello sin despertarla, y susurré bajito: «Ya estás aquí, mi amor. Ya nadie te va a lastimar». A la mañana siguiente le preparé huevos con jamón y tortillas de harina, como le gustaban cuando era más chiquita. Se sentó en la mesa con más calma, incluso se sirvió su propio vaso de leche. Me contó que en su casa todo era gritos, que Pablo se encerraba en su cuarto y que Belén no cocinaba más que ensaladas tristes. No hablaba con odio. Hablaba con resignación, con una madurez que no le correspondía. «Aquí puedes decir lo que sientes», le dije. «Y si no quieres hablar, también está bien». Me regaló una sonrisa tímida. Luego, como quien abre una puerta con cuidado, me dijo: «Aquí se respira mejor». Pasamos los primeros días entre silencios cómodos y pequeñas rutinas. La llevé a la escuela, la recogí a la salida, hicimos tareas juntas. Me pidió que la acompañara a comprar unas libretas nuevas. Escogió una con dibujos de mariposas y otra con frases motivadoras. «Esta me gusta», dijo, «porque dice que todo florece cuando se riega con amor». No supe qué responder. Solo asentí, con el nudo en la garganta. A veces los niños te lanzan verdades que los adultos tardamos toda una vida en entender. En ese momento, supe que esa casa iba a volver a florecer. Con ella. Con nosotras. Una tarde pintamos la baranda del patio. Yo tenía los pinceles guardados desde hacía años. Clara los encontró y se emocionó como si fueran tesoros. Pintó flores, soles, una luna. Yo pinté en silencio, observando cómo el color regresaba a la madera, y a mí. Me preguntó si podía sembrar algo.
Fuimos al vivero y escogió una planta de lavanda. Es para que huela bonito cuando estemos tristes, dijo. Y la plantamos juntas. Con las manos en la tierra. Con el corazón también enterrado, pero latiendo fuerte. No tardó mucho en preguntarme si Pablo podía venir algún fin de semana. Me sorprendió que lo dijera tan pronto. Le pregunté si no tenía miedo de que su mamá se enojara. Sí me da miedo, admitió, pero más miedo me da que Pablo se quede solo. Me vi en ella. En su valor silencioso. En esa forma tan sutil de proteger sin levantar la voz. Le dije que lo íbamos a hablar con calma, que primero necesitábamos asegurarnos de que él también quería venir. Él te extraña, me dijo. Y siempre habla de ti como si fueras un lugar. Ese día lloré. No delante de ella. Después. En el baño. En silencio. Con el paso de las semanas, Clara empezó a dormir mejor. Ya no se despertaba en medio de la noche, ni apretaba los dientes. Su carita se veía más relajada. Se reía más, hablaba más, comía mejor. Le empecé a ver la infancia que le habían robado. Volvió a ver caricaturas, a pintar sin miedo a que la criticaran, a usar pijamas de colores. Me pedía que le contara historias antes de dormir, y aunque a veces se me olvidaban los detalles, ella siempre decía, no importa, tú invéntale, abue. Así fui tejiendo con ella una nueva forma de familia. Una noche, mientras lavábamos los trastes juntas, me dijo algo que se me quedó clavado. Gracias por salvarme, abuela. Me volteé despacio, con el plato en la mano. La miré. Ella seguía en lo suyo, como si no acabara de decir una frase que me partía en dos. ¿De qué te salvé, mi amor?, pregunté. De sentirme invisible. Me quedé muda. Apagué el agua. La abracé por detrás, sin que soltara la esponja. Y en ese abrazo entendí todo. Entendí por qué resistí tanto. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué ahora, cada segundo tenía sentido? Esa noche me acosté más tranquila que en años. El cuarto estaba en penumbra, pero lleno de algo nuevo. Clara dormía al lado, y yo sentía que el aire ya no pesaba. Me sentía útil otra vez. Necesaria. Pero no desde el sacrificio. Desde el amor. El amor que sostiene, que repara, que acoge. Pensé en Tomás. No con rencor. Con tristeza. Porque él también se perdió algo hermoso. Pero ahora no era momento de pensar en lo que faltaba. Era momento de cuidar lo que tenía. Antes de cerrar los ojos, pensé, la vida me arrancó muchas cosas, pero me devolvió lo más importante. Un lugar. Una niña. Una oportunidad. Dormí con el alma completa. Por fin. La vi venir desde la ventana. No tocó el timbre enseguida. Se quedó parada frente a la puerta con los brazos cruzados, como si estuviera decidiendo si valía la pena hablar conmigo. Yo ya sabía que ese día iba a llegar. Belén no es de las que se quedan calladas cuando pierden el control. Y ahora, con Clara fuera de su casa, yo no era solo una suegra incómoda, era una amenaza. Escuché los pasos al subir las escaleras. Tocó una sola vez, seco, fuerte. Abrí sin apuro. Me quedé en el marco de la puerta, sin moverme. Quiero hablar contigo, dijo. Le hice una seña para que pasara. No le ofrecí asiento. No le ofrecí nada. Se paró en medio de la sala y miró alrededor con desprecio. Como si la casa no fuera suficiente. Como si todo lo que yo había construido con amor fuera poca cosa. No traía maquillaje, ni su ropa elegante de siempre. Estaba despeinada, ojerosa. Tenía la cara de quien no ha dormido bien en días. Clara no va a quedarse contigo para siempre, dijo sin más. Su tono no era de súplica. Era de advertencia. Me le quedé viendo sin cambiar la expresión. Clara está aquí porque lo pidió. Porque lo necesita. Respondí sin levantar la voz. Tú no sabes lo que pasa en mi casa, gritó. Y su voz rebotó contra las paredes, como un eco que no sabía a dónde ir. Me mantuve firme. No necesito saber. Con ver la cara de mi nieta cuando llegó aquí, entendí todo. Ella se cruzó de brazos, frustrada. Caminó de un lado a otro. Ahora resulta que eres la salvadora, que yo soy el monstruo. Me dolió. No lo voy a negar. Pero no retrocedí.
Yo no soy nada de eso. Solo soy una mujer cansada de callar. Una abuela que no va a permitir que sus nietos crezcan creyendo que el amor tiene que doler. Hubo un silencio incómodo. Se sentó en la orilla del sofá, como si le pesaran las piernas. Me sorprendió. No la tenía por alguien que se dejara caer así. Luego me vio, con los ojos rojos, y dijo algo que no esperaba. No sé por qué Clara prefiere estar contigo. Eso sí me descolocó. Porque lo dijo con tristeza, no con rabia. Por un instante, la vi vulnerable, perdida, como si de verdad no entendiera. Respiré hondo antes de responder. Porque aquí no tiene que pedir permiso para ser ella. Porque aquí no la juzgan, no la ignoran, no la apagan. No sabes lo difícil que es criar hijos con Tomás, murmuró. Siempre está ausente. Siempre me deja sola con todo. Y ahí estaba. Por fin. La grieta. No me justificó lo que hizo, pero me explicó lo que no podía sostener. Belén estaba rota. Y cuando uno está roto, rompe a los demás. Yo también estuve sola muchos años, le dije. Pero nunca dejé de abrazar a mi hijo. Nunca lo usé como escudo para esconder mis vacíos. Me miró como si no entendiera del todo mis palabras. O como si no quisiera entenderlas. Hubo una pausa larga. Se levantó, se acercó a la ventana, y con la voz más baja que le había escuchado, dijo, «Tengo miedo de perderlos». Yo me acerqué despacio. No para consolarla, sino para dejar claro que lo que pasaba era consecuencia, no castigo. Entonces deja de pelear. Y empieza a escuchar. Volteó a verme. Sus ojos eran los de una niña confundida. Tal vez lo había sido siempre. Tal vez solo sabía herir porque eso fue lo único que aprendió. Pero no era mi tarea salvarla. Mi tarea era proteger a Clara. Y eso estaba haciendo. ¿Vas a criarla tú ahora?, preguntó, como con burla. La voy a cuidar. El tiempo que ella necesite. El tiempo que le tome sanar. Su cara se endureció de nuevo. No tienes derecho. Me dolió oír eso. Pero no me detuve. Yo no le quité nada. Ella vino buscando amor. No sé si tú entiendes eso, Belén. Pero aquí, aunque sea poco, hay cariño. Hay respeto. Se me quebró un poco la voz. No de debilidad. De verdad. Porque defender el amor no debería sentirse como una guerra. No quiero que piense que la abandoné, dijo de pronto. Y ahí, por un momento fugaz, se quebró. Como una copa que cae de lado pero no se rompe del todo. Entonces demuéstraselo con hechos. No gritándole. No controlándola. Escuchándola. Con los silencios. Con los abrazos. Ella apretó la mandíbula. No sé si puedo. Me encogí de hombros. Aprende. Nos quedamos ahí, frente a frente, dos mujeres distintas, heridas, cansadas, pero que amaban a la misma niña. Se acercó a la puerta. Antes de irse, se giró. ¿Crees que ella me va a perdonar? No respondí enseguida. Eso no depende de mí. Pero si quieres que tenga una oportunidad contigo, empieza por dejar de pelear con quien le dio paz. Abrió la puerta. Y antes de cerrarla, vi que una lágrima le caía por la mejilla. No se la limpió. No huyó. Solo se fue. Sin gritar. Sin escupir veneno. Solo se fue. Y eso, viniendo de Belén, ya era algo. Me quedé sola en la sala. Respiré profundo. Me temblaban las manos, pero no el corazón. Sentí que se había cerrado algo. No con violencia. Con verdad. Clara bajó al rato. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No le conté nada. Ella solo me abrazó, como si supiera. Como si hubiera sentido desde arriba que el dolor se había enfrentado sin miedo. Nos fuimos al patio. Regamos las plantas. No hablamos. No hacía falta. El silencio también sana. Cuando viene después de tanto ruido, se siente como agua. Esa noche dormí tranquila. Clara también. Y por primera vez, soñé con paz. No con lo que perdí. No con lo que dolió. Soñé con el jardín. Con Clara plantando nuevas semillas.
y con mi madre sonriéndome desde lejos, como diciendo, lo hiciste bien, hija, lo hiciste bien. Clara amaneció con una idea que se le notaba en la sonrisa. Tenía esa mirada que solo tienen los niños cuando despiertan con un plan secreto, de esos que no buscan atención, solo alegría. Me preparó café, bueno, intentó, y me dijo que ese día quería plantar algo conmigo. Una planta que crezca, aunque pasen cosas feas. Me reí bajito. ¿Y qué planta hace eso?, le pregunté. No sé. Tú dime. Abuela. Tú sabes de esas cosas. Le acaricié el cabello y le dije que íbamos a buscar una especial. No solo por bonita, sino por fuerte. Como ella. Fuimos al vivero caminando, tomándonos de la mano. El señor del vivero me reconoció. ¿Y esta muchachita tan guapa es tu nieta? Clara sonrió, pero no dijo nada. Se puso a mirar las plantas con calma, como quien escoge algo más que hojas y tierra. Pasamos por los rosales, por los helechos, por las suculentas. Al final, se detuvo frente a un pequeño limonero. Dijo. ¿Por qué?, pregunté. Porque da fruto, pero también tiene espinas. Me quedé muda. Sentí que en esas palabras estaba toda su historia. Toda la nuestra. Compramos el limonero, una maceta grande y tierra buena. Llegamos a casa con las manos llenas y el corazón también. Sacamos las herramientas, las bolsas, y nos arrodillamos en el jardín. El mismo jardín donde tantos domingos vi jugar a Tomás. El mismo donde Julián y yo plantamos nuestras primeras flores. Clara metía las manos en la tierra sin miedo. ¿Así está bien?, preguntaba. Así está perfecto, mi amor. Cavamos un hoyo profundo, le echamos tierra húmeda, y colocamos el árbol con cuidado. Yo sostenía el tronco y ella apretaba la base. Era un acto sencillo, pero también un pacto. Mientras trabajábamos, le conté la historia de cómo ese jardín había nacido, de cómo su abuelo había plantado un naranjo que nunca dio frutos, pero que nos daba sombra, de cómo Tomás se escondía detrás del rosal cuando no quería hacer la tarea. Clara escuchaba en silencio, con la atención suave de quien no quiere que se acabe la historia. ¿Y tú qué plantaste?, preguntó. Me detuve. Muchas cosas, pero creo que lo más bonito que sembré fue a tu papá. Ella se quedó pensativa. ¿Y qué pasó con él? Respiré hondo. A veces lo que uno siembra se lastima con el tiempo, pero eso no quiere decir que no haya sido bueno. Terminamos de plantar el árbol justo antes de que el sol se escondiera. Nos sentamos a mirarlo, las dos sudadas, con las uñas llenas de tierra, pero con una calma que no recordaba en años. ¿Crees que va a crecer?, me preguntó. La miré, y supe que no solo hablaba del limonero. Hablaba de nosotras, de su corazón, de su vida. Sí, si lo cuidas con amor, sí. Me abrazó fuerte. No dijo nada más. Y en ese abrazo me llegó la certeza de que algo bueno estaba naciendo ahí, que la semilla ya había sido puesta, que ya no había miedo, solo paciencia. Esa noche preparé sopa de lentejas y tortillas calientitas. Clara puso la mesa con sus manos pequeñas, con ese detalle que había aprendido de mí. ¿Puedo invitar a Pablo a comer el domingo?, preguntó de pronto. La pregunta me sorprendió. No por inesperada, sino por lo grande que era. ¿Tú crees que él quiera venir?, le pregunté. Sí. Me dijo que se siente solo. Me mordí el labio. No era fácil, pero tampoco podía cerrarle la puerta al hermano de mi niña. Está bien, mi amor. Lo vamos a invitar. Le brillaron los ojos. ¿Puedo escribirle yo la carta? Asentí. Y ella salió corriendo por papel y lápiz. Al rato volvió con una hoja doblada y una sonrisa orgullosa. Le puse que aquí no hay gritos, que hay comida rica y plantas felices. Que lo espero. Leí la carta en silencio, con un nudo en la garganta. Clara tenía la forma más pura de curar el dolor, invitando al otro a la luz. No con exigencia, con ternura. La ayudé a meterla en un sobre y al día siguiente la llevamos juntas a casa de Tomás. No nos bajamos. Solo la dejamos en el buzón. ¿Crees que venga?, preguntó. Eso depende de él, le dije. Pero tú ya hiciste tu parte.
Por la tarde salimos a ver el limonero. Le echamos agua con una jarra azul que era de mi mamá. Clara se puso seria de repente. ¿Y si un día tú te mueres? Me tomó por sorpresa. Me quedé callada unos segundos. Pues entonces este árbol va a seguir creciendo. Y cada que lo veas, vas a saber que yo estoy aquí. Me miró con lágrimas contenidas. Aunque no te pueda ver. Asentí. Aunque no me veas. Aunque no me escuches. Si tocas este tronco, me vas a sentir. Me abrazó con fuerza, y lloró. Y yo también. Esa noche la dejé dormida y salí al patio sola. Me senté junto al árbol recién plantado. La tierra aún olía fresca. Cerré los ojos y escuché los grillos, el viento, los pasos de la vida que sigue sin pedir permiso. Pensé en mi madre, en Julián, en Tomás, en todo lo que había sembrado. Algunas cosas florecieron, otras se marchitaron. Pero hoy algo volvía a nacer. Me agaché, toqué la base del limonero y le susurré, crece, con fuerza, con raíces que no se cortan. En la oscuridad del jardín, sentí algo que no esperaba, esperanza. No como un milagro, no como una ilusión. Esperanza de la que se riega todos los días, que no necesita palabras, solo constancia. Cerré los ojos y recé bajito, no por protección, sino por gratitud. Era el cumpleaños de Clara, 12 años. No quiso fiesta, ni globos, ni pastel de colores. Solo quiero una comida contigo, abue, y que esté Pablo. Me lo dijo con esa voz bajita que usa cuando no quiere pedir mucho, como si pedir amor fuera algo que tuviera que moderar. Le sonreí y le respondí, te lo voy a preparar todo como te gusta, mi niña. Y si Pablo quiere venir, esta casa tiene la puerta abierta. Me abrazó. Se quedó callada un momento, y luego susurró, ¿y si papá quiere venir también? Me quedé quieta. No por miedo, sino porque la posibilidad me agarró en curva. Si viene, lo recibimos con respeto, le dije. Pero el centro eres tú. Pasé toda la mañana cocinando. Preparé arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano, pollo en mole y una jarra grande de agua de horchata. Clara decoró la mesa con papel picado que hizo en la escuela y puso en el centro un florero con ramas de lavanda y limones del árbol pequeño. Para que todo huela a nuevo, dijo. Yo solo la observaba. Parecía una niña que finalmente se sentía en casa, sin tensión en los hombros, sin miedo a equivocarse. Le puse un moño azul en el cabello, como cuando era más chiquita. Se dejó hacer. Sonrió. A las 2 en punto, tocaron la puerta. Clara corrió a abrir. Era Pablo. Traía una mochila y una sonrisa tímida. Me abrazó sin decir mucho, como si aún no supiera si tenía permiso para estar contento. Pasa, mi amor. Hoy es un buen día, le dije. Entró, miró todo, y al ver el mantel puesto, dijo en voz bajita, hace mucho que no comíamos así. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve. Era su día. Era de ellos. Clara le enseñó dónde sentarse, le sirvió agua, y le mostró el árbol del patio. Él lo tocó con cuidado, como si entendiera el significado aunque nadie se lo explicara. Estábamos a punto de servir la comida cuando sonó el timbre otra vez. Me asomé por la ventana, y ahí estaba Tomás. Solo, con una bolsa en la mano y la mirada baja. Clara lo vio desde el pasillo. No gritó, no corrió. Caminó hacia la puerta y la abrió con calma. Hola, papá. Él le sonrió. Le tendió la bolsa. Te traje algo. Era un pastel pequeño de chocolate, su favorito. Gracias por venir, dijo ella. Él la abrazó con torpeza. Gracias por invitarme. Yo me quedé al fondo, en la cocina. No quise interrumpir ese momento. Solo lo observé, en silencio, con el alma hecha un nudo. Cuando entró, me miró, y no dijo nada. Solo me asintió con los ojos. Yo también. No era momento de hablar del pasado. Era momento de sostener el presente. Nos sentamos a la mesa los 4. Clara y Pablo reían bajito por cosas que solo ellos entendían. Tomás los miraba como si los estuviera redescubriendo. Se ven felices contigo, mamá, dijo de pronto.
Clara lo escuchó y sonrió. Es porque aquí, el amor no se grita. La frase cayó como una piedra suave. No hubo reproche. Solo verdad. Tomás bajó la mirada y tomó su vaso. Nadie más dijo nada. No hizo falta. Durante la comida, Tomás ayudó a servir. No hizo ningún gesto de autoridad. No quiso liderar. Solo estuvo ahí, como alguien que sabe que está de visita en una historia que ya no controla. Se ofreció a lavar los platos, y yo lo dejé. Lo vi desde la sala, en la cocina, en silencio, como si lavar fuera una forma de limpiar algo más que trastes. Pablo y Clara jugaban cartas en el jardín. El limonero se movía con el viento. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no pesaba. Flotaba, como si todo se hubiera aligerado. Antes de irse, Tomás me llamó al pasillo. Me tendió un sobre. Es para ti. No lo abras ahora. Asentí. No pregunté. No necesitaba saberlo todo en ese momento. Clara lo abrazó largo. Pablo también. Él los besó en la frente y se fue caminando, sin coche, sin prisa. Los vi desde la ventana. Y aunque no se volteó, supe que sabía que yo lo miraba. Esa fue su forma de pedir permiso para volver. A su ritmo. A su modo. A su tiempo. Y yo, no iba a cerrarle la puerta. Pero tampoco iba a dejarla abierta sin condiciones. Clara cortó el pastel con Pablo. Cantamos las mañanitas con voz quebrada pero feliz. Ella pidió su deseo en silencio, con los ojos cerrados y las manos apretadas. No pregunté qué deseó. Pero algo me dice que no fue un juguete ni un viaje. Algo me dice que su deseo ya se estaba cumpliendo. Al final del día, mientras recogíamos la mesa, me dijo, fue el mejor cumpleaños. Yo asentí. El primero de muchos. Nos miramos. Sabíamos que era cierto. Esa noche, ya en mi cuarto, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Tomás. No pedía perdón. No justificaba. Solo contaba recuerdos. De cuando íbamos al parque. De cuando le enseñé a hacer arroz. De cuando le cosí su disfraz de pirata. Al final, decía, gracias por no rendirte con nosotros. Por seguir sembrando, aunque nadie regara contigo. Cerré los ojos. Lloré bajito. No por tristeza. Por gratitud. Porque el amor no regresa siempre con trompetas. A veces regresa en silencio. Y eso también vale. Esa noche, antes de dormir, toqué la base del limonero. Estaba firme. Fuerte. Clara salió al patio y me abrazó por detrás. Papá dijo que va a venir seguido. Yo le respondí, ojalá venga cuando tenga algo que dar. Pero si no, aquí siempre hay lugar para quien quiera amor. Nos quedamos ahí, mirando la noche. Y el árbol, que seguía creciendo, como nosotras. Volví a la casa vieja un martes por la tarde. Llevaba semanas pensándolo, dándole vueltas a la idea. No porque me doliera ir, sino porque quería hacerlo sola. No con tristeza, sino con dignidad. Clara me preguntó si quería que me acompañara. Le dije que no. Que a veces las mujeres necesitamos caminar solas ciertos pasillos para saber que ya no nos duelen. Tomé mis llaves, guardé una caja pequeña en el asiento del coche y manejé con las manos firmes. Sin música, sin prisa. El camino era el mismo de siempre, pero el destino ya no. Al llegar, el portón estaba cerrado. Me bajé, abrí despacio, y sentí como el aire ahí dentro era distinto. El polvo colgaba en el aire como telarañas suaves. No había ruido. No había movimiento. Era una casa que había dejado de ser hogar, pero que aún recordaba todo. Entré despacio, paso a paso. Toqué las paredes, los marcos, los muebles cubiertos con sábanas blancas. No sentí rabia. No sentí dolor. Sentí memoria. Como si la casa me dijera, todavía estoy aquí, pero ya no para ti. Subí las escaleras con calma. Cada escalón era un año. Una herida. Un intento. Entré a mi antigua habitación. La cama seguía ahí, sin sábanas. El espejo estaba cubierto. Levanté la tela, y me miré. Me vi más vieja, sí. Más arrugada. Pero también más viva.
con los ojos de quien ya no le teme al reflejo. Toqué mi rostro en el vidrio y pensé, aquí lloré tanto, y hoy me veo de pie. Abrí el cajón donde guardaba mis cartas. Ya no quedaba nada. Lo cerré con cuidado. Algunas ausencias ya no dolían. Solo se aceptaban. Bajé a la cocina. Ese lugar que fue mi refugio, mi trinchera, mi condena. Ahí cociné con amor, con rabia, con resignación. Ahí se me partió el alma muchas veces mientras partía cebolla. Abrí la alacena. Vacía. El refrigerador desconectado. Toqué la estufa con la palma de la mano. Gracias, le dije. Gracias por sostenerme cuando nadie más lo hacía. Me senté un momento en la silla del rincón. Cerré los ojos. Escuché el eco del pasado. Las voces. Las risas. Las frases que no volví a escuchar. No lloré. No me hizo falta. Había hecho las paces con todo eso. Fui al cuarto de Clara. Aún tenía su nombre pintado en la pared, en letras azules y moradas. Me arrodillé frente a ese rincón y sonreí. ¡Qué ironía!, pensé. Este fue su cuarto, pero no su hogar. Me prometí que nunca más permitiría que un niño durmiera en un lugar donde no pudiera soñar. Toqué el suelo. Gracias por haberla sostenido, susurré. Me levanté con cuidado, me sacudí el polvo de las rodillas, y salí sin mirar atrás. Había venido a cerrar. Y ya estaba cerrado. Pasé por el jardín. O lo que quedaba de él. Seco, desordenado, como si los meses sin cuidado le hubieran quitado el alma. Me agaché y recogí una piedra plana. En ella, alguna vez, Pablo escribió su nombre con marcador negro. Aún se leía, desvanecido. Me la guardé en el bolso. No por nostalgia, por testimonio. Porque aunque todo se borre, algo siempre queda. Y yo no iba a olvidarlo. Ni lo bueno, ni lo malo. Todo me había traído hasta aquí. Todo era parte de mi raíz. Regresé a la sala. Puse la caja que traía sobre la mesa. Dentro había una carta, 2 llaves y una foto antigua. Tomás de niño, con los brazos abiertos, frente a la fuente. La carta no era larga. Solo decía: esta casa ya no me pertenece, pero a ti aún puede darte algo. Si decides volver, que sea con amor. Y si decides dejarla, que sea sin culpa. Te dejo las llaves por si algún día la necesitas. Mamá. La tapé con una tela limpia y salí. Cerré la puerta con calma. No sentí que me despedía de un lugar. Me despedía de una versión mía que ya no existía. La mujer que esperaba, que aguantaba, que lloraba en silencio. Esa mujer ya no vivía ahí. Y en su lugar, había otra que había aprendido a decir basta sin gritar. A irse sin correr. A soltar sin miedo. Al llegar al coche, miré la casa desde afuera una última vez. El sol caía sobre el techo, como una bendición. Me llevé la mano al corazón y dije: gracias, por todo lo que fuiste. Y por todo lo que ya no serás. Manejé de regreso con el corazón ligero. Como si por fin hubiera puesto en su sitio un mueble que llevaba años fuera de lugar. Al llegar a casa, Clara me esperaba en el porche, con el limonero detrás de ella. Me abrazó fuerte. No preguntó nada. Solo me dijo: huele a tierra mojada. Y sí, había regado el árbol. Entramos juntas. La casa olía a comida, a vida, a futuro. Subimos a nuestro cuarto. Nos sentamos en la cama y le conté que la casa vieja ya había dicho su última palabra. ¿Te despediste?, preguntó. Sí, hija. Y me escuchó. Me acarició la mano y me dijo: yo también quiero despedirme, pero cuando esté lista. Asentí. No hay prisa. Cada uno tiene su tiempo para soltar. Le conté lo que dejé en la sala, la carta, las llaves, la foto. Y si papá las encuentra, sonrió. Entonces entenderá que tú nunca cerraste con rabia, solo con verdad. Esa noche dormimos juntas. No por miedo, por cariño. Porque el amor, cuando está bien sembrado, no necesita más que espacio y silencio. En la madrugada me desperté. Fui al patio. Toqué el limonero. Vi que tenía un brote nuevo. Verde, chiquito, pero firme. Me agaché, toqué la tierra. Estaba húmeda. Viva.
Cerré los ojos y me repetí, las casas se vacían, pero las raíces, esas no se cortan. Y me sonreí. Los domingos ya no son como antes. Ya no hay silencios incómodos ni miradas esquivas. Ya no me siento invisible en mi propia casa. Ahora los domingos son distintos. Lentos, suaves, con olor a pan recién horneado y limonada. Clara pone música bajita, Pablo riega las plantas, y yo preparo la mesa con las manos llenas de calma. Ya no cocino con miedo a no ser suficiente. Cocino porque quiero, porque puedo, porque es mi forma de decir te amo sin palabras. Y cada platillo que pongo sobre esa mesa es un testimonio, de lo que dolió, de lo que sanó, y de lo que jamás volveré a permitir. Clara ya duerme en su cuarto, pero muchas noches se asoma solo para decirme buenas noches, abue. Y ese gesto sencillo, tan cotidiano, me llena de una paz que no conocía. Ya no tiene pesadillas. Ya no se asusta con ruidos. Ha vuelto a ser niña, sin pedir perdón por eso. A veces me platica de su mamá, sin rabia. A veces me manda mensajes. Me dijo un día. Yo le contesto poquito, pero bien. Le pregunté si la quería ver. Me dijo que sí, pero con tiempo. Ahorita quiero quedarme aquí, donde se me escucha. Le acaricié el cabello y le dije, este lugar siempre será tuyo. Pablo viene cada semana. Trae su mochila y una lista de cosas que quiere hacer. Un día me pidió que le enseñara a coser un botón. Otro día quiso aprender a hacer arroz. Tiene el alma buena, como su papá cuando era niño. A veces me mira en silencio, como si aún no entendiera por qué todo cambió. ¿Tú crees que mi casa vuelva a estar bien?, me preguntó una tarde. Puede ser, mi amor. Pero para eso todos tienen que querer cambiar. Me miró serio. Tú cambiaste muchas cosas. Le respondí, no cambié, Pablo. Solo dejé de aguantar lo que me rompía. Tomás viene de vez en cuando. Ya no con palabras vacías. Viene con manos ocupadas. Trae pan, frutas, libros para los niños. Se sienta en la sala y me escucha. A veces se queda en silencio largo rato. No siempre hablamos del pasado. A veces solo tomamos café mirando al patio. La primera vez que me abrazó sin miedo después de todo fue después de ver a Clara tocar el piano. No sé cómo agradecerte, me dijo. No tienes que agradecer. Solo cuidar lo que tienes ahora. Me miró con ojos llenos de algo nuevo, respeto. Y eso, viniendo de él, era más que suficiente. Belén no volvió. Pero preguntó por Clara. Me llamó una tarde, con voz temblorosa. Solo quiero saber si está bien. Le dije que sí, que está creciendo, que está sonriendo. Lloró. Me agradeció sin decirlo. Y yo entendí que hay perdones que no se piden con palabras. Me pidió verla. Le dije que cuando Clara estuviera lista, se lo haría saber. No para castigarla, sino porque ahora, por fin, nuestra niña tiene derecho a elegir a quien deja entrar. Belén colgó en silencio. Pero su voz ya no era hostil. Era humana. Y eso, tal vez, ya era el comienzo de algo nuevo. El limonero ya tiene hojas grandes. Y flores. Pequeñas, blancas, perfumadas. Cada mañana lo tocamos. Le hablamos. Clara le canta, Pablo lo riega. Yo lo cuido. No porque sea solo un árbol, sino porque es una promesa. De que todo lo que se planta con amor, florece. Tarde, sí. Con trabajo, sí. Pero florece. Hoy Clara recogió el primer limón. Lo trajo en las manos como quien trae un tesoro. Me lo dio con los ojos brillando. Es nuestro primer fruto, abue. Lo tomé. Lo olí. Y sentí que todo había valido la pena. Esa tarde hicimos agua de limón. Clara la sirvió con orgullo. Sabe diferente, dijo Pablo. Sabe a casa, respondí. Nos reímos. Porque sí. Esta casa volvió a ser hogar. No por las paredes, ni por los muebles. Por lo que se respira. Por lo que se siente. Por lo que ya no se teme. Aquí ya no hay gritos. Ya no hay juicio. Aquí hay espacio para hablar, para equivocarse, para sanar. Y esa es la cosecha más grande de todas, la paz que uno siembra con verdad. Puse la foto de Julián en la repisa del comedor.
Nunca la había puesto ahí. Ahora sí. Porque siento que esta casa ya está lista para verlo. Para que él vea que seguimos. Que resistimos. Que sanamos. Me siento con él algunas noches, a solas, y le cuento lo que pasa. Tu hijo está volviendo. Tus nietos crecen sanos. Yo por fin duermo tranquila. Y siento, no sé cómo, que él me escucha. Que aprueba. Que sonríe desde donde esté. Porque supo cuánto me costó llegar aquí. Hoy me miro al espejo sin vergüenza. Con canas, con arrugas, con historias marcadas en la piel. Y me gusto. No porque sea perfecta, sino porque cada línea de mi cara es una batalla que no me mató. Porque sigo aquí. Fuerte. Clara. Viva. Y cuando Clara me llama mi raíz, sé que hice lo correcto. Que valió cada lágrima. Cada silencio. Cada paso. Por la tarde salí al jardín. Me arrodillé junto al limonero y puse la mano sobre la tierra. Gracias, le susurré, por crecer conmigo. Clara me vio desde la ventana. No me dijo nada. Solo sonrió. En sus ojos no hay miedo. Hay certeza. Porque ahora sabe que el amor no es una promesa rota. Es una semilla cuidada. Y eso, nadie se lo podrá quitar jamás. Antes de entrar, miré al cielo. Estaba anaranjado, tibio, como una bendición. Me senté en la banca de madera, con una manta sobre las piernas. Cerré los ojos. Respiré. Y en ese silencio, escuché algo. No con los oídos. Con el alma. Una voz suave, antigua, firme. La raíz no se toca. Ser humillada frente a tus propios nietos con un tú no eres familia duele más de lo que cualquiera imagina, pero hay momentos en la vida que nos despiertan, que nos hacen tomar decisiones que lo cambian todo. Y si esta historia te tocó, hay otra que también necesitas conocer. En mi cumpleaños número 66, mi hija me sentó en una mesa aparte, y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde te cuento esa historia. En mi cumpleaños 66, mi hija me sentó en una mesa aparte, así que tomé una decisión que cambió todo. Tienes que verlo, porque cada historia como esta es también una lección sobre cómo recuperar tu valor y tu lugar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.